Francisco Javier Álvarez Flores, cédula 1227-255 de Anserma Caldas. Nombre de la finca del Danubio, Vereda Miravalle. Llegamos aquí a esta finca el 8 de diciembre de 1960, una finca completamente abandonada. El valor de la finca fue de 20.300 pesos. Entonces un día cualquiera me fui a hacerle visita, pues a tirar el aventón. Me puse a hablar con ella, muy bonita. Una mujer muy trabajadora, muy sana. Bueno, desde ahí empezó el noviazgo, pero eso empezó muy bien. Lo duro fue hablar con los viejos, especialmente con el papá. En ese tiempo no es como hoy, que el tipo no pide ni siquiera permiso para venir a ver la hija de uno, no. Sino en ese tiempo sí había que pedir permiso. Y los mismos suegros le ponían a uno la condición cada cuánto podía ir. Ir más, se sentaban donde nosotros nos sentábamos a oír que hablábamos. Ya a la segunda o tercera visita ya les pedí permiso. Era de frente pues que había que hablar. Bueno, me aceptaron. Bueno. El suegro mío era aguardientero, pero de vez en cuando. Y yo también muy aguardientero. Entonces yo sabía que él salía a mercar los domingos. Entonces le dije al patrón, que era un tío, ¿no?, de allí del Carmelo, de la Vereda del Carmelo, se llamaba Gregorio Álvarez. Y le dije, Gregorio, ¿usted por qué no me presta una bestia? Y me dijo, mijo, ¿y usted para qué bestia voy? Y no, voy a hablar con mi suegro, voy a esto. Y yo, vaya, cojo una bestia y se va. Bueno, me fui y nos encontramos, él mercando. Entonces, ya le dije, le hablé del matrimonio con la muchacha y tal. ¿Y cómo le parece que nos salimos emborrachando los dos? Para yo poderle decir eso, tenía que emborracharlo, como a él le gustaba el aguardiente y a mí también. Y ya cuando empezamos a hablar, todos dos estábamos borrachos. No por temor a que me dijera alguna cosa mala, sino la timidez. Era que en ese tiempo había mucha timidez, especialmente en las mujeres y en uno. Eso no es, esto cambió totalmente. Esa fue una época, pues a ver, digo yo que muy sana. Y eso no se volvió a ver, y es que es imposible volver a esa época. Esa no vuelve. Bueno, entonces nos emborrachamos y resulta que yo fui muy tarde a la finca, pues, donde el tío. Y lo encontré como una fiera, que porque le estaba parrandeando la bestia por allá. Y le dije, mañana hablamos, yo vengo muy borracho, mañana hablamos. Entonces, casi me pega y casi me quita el trabajo, que por irresponsable. Claro, yo llegué por ahí a las 1 de la mañana a la finca donde trabajaba. Al paso ya que íbamos teniendo cositas, por ejemplo maíz, frijol, todas las cosas, nos ayudaba mucho y le íbamos metiendo a la tierra, pues a mejorar la tierra. Lo de la casa
era un programa muy secundario, porque había que tener primero producción que tener una casa bonita. Aquí agrandamos la casa cuando empezó a nacer la familia. Teníamos que agrandarla en varias épocas, porque aquí nacían muchachos cada 8 días. Cada 8 días nacían muchachos aquí. No, sin charla, ¿qué opina, niña, que aquí hay muchachos que no llegan los 11 meses? Es que estamos hablando de 14 hijos. De 14 hijos. Del café me gusta todo. Vea, el café ha tenido muchos altibajos en todos estos años. Mire, usted coge una roba de café, la echa en una estopa, la lleva y la vende. Lo que no sabe es por cuánto la va a vender, pero la vende. Y que de ahí, el amor al café, organizamos cooperativa. A mí me gusta mucho el cooperativismo, mucho. Es que es más, a mí me hablan de cooperativismo y a mí se me abre el corazón, para que sepan. La cooperativa de caficultores se inició en charlas, pues llegaban a las fincas a visitarnos, una comisión, entre ellos don Silvio Arroyave, y llegaban a las casas, a las fincas. A toda casa entraban a hablar de la cooperativa, que nos asociáramos, que íbamos a organizar una cooperativa de caficultores. Y eso fue, pues, que yo le puedo asegurar que en ese tiempo no se negó ni uno. Eso era la acción valía como 20 pesos. ¿Y cómo sería la estrechez económica de nosotros en el campo? Que la mayoría eso lo financiaban, imagínense. Pero era que con 20 pesos se hacían también muchas cosas en ese tiempo. Fuera de las reuniones en las fincas, en el pueblo, nos reuníamos semanalmente. Entonces se le fue sumando gente, se fue sumando. De ahí que yo soy de los primeros socios que me hice afiliar. Nunca se me ha pasado por la cabeza renunciar a la cooperativa. Es un mal negocio. Y mire dónde vamos. Es que la cooperativa de aquí es una empresa muy sólida y además muy bien manejada. Muy bien manejada. Esta cooperativa de aquí tiene un profesional muy capaz y un personal que lo acompaña muy capaz. La cooperativa fue un trampolín para los compradores de café, un regulador de los precios. Cuando no había cooperativa, usted llevaba su cafecito y ya estaba bautizado por todos los comerciantes de café. Ah, pues que se lo pago a 3 pesos, que se lo pago a 10 pesos. Ese era el precio, desde que usted empezaba en la pradera, en todo el pueblo, ese era el precio. Ya hoy no pueden hacer eso. Trampolín, es decir, un control. Y si no, nos había llevado el demonio a los cafeteros. Claro. Por eso yo quiero mucho mi vida, porque está comprobado. Lo mejor es el estudio que da la vida. Esa es la mejor universidad. Lo que uno va aprendiendo. Lo que uno va aprendiendo. Claro.
lo que uno va viviendo, lo que va viendo también. Felicitarlos por la empresa que tenemos e invitarlos a que sigan afiliándose a nuestra empresa que formamos hace 50 y pico de años. Esa es la invitación especial. ¿El número de cédula? ¿También o no? Díganos su número. 1227-255. El nombre de la finca. Esto es mejor reír que no hacerme la cara, ¿cierto? Nosotros éramos 4 o 5 que nos manteníamos en la primer banca. Por eso se llama la banca de los burros, que era la primer banca allá, la primera banca, allá junto a la mesa de la profesora. Yo nunca salí de esas bancas, nunca ocupé otro lugar. Muchas. Cuéntenos. Muchas, a ver. ¿Qué quiere que le cuente? No sé lo que... De fonda. Ah, cuéntenos historias, a ver de...